Hola, bienvenidos a otro episodio más de Shamanic, el camino del despertar. Hoy vamos a hablar de qué es el ego. Empezamos, mi querido Pituflies. Empezamos. Fíjate que vamos a tocar este tema que resulta la clave de todo el proceso al despertar. Precisamente con ese propósito de que estuvimos platicando en el episodio pasado, tocamos el tema de qué era el despertar. Repitiendo un poquito, pues es esta manifestación donde te das cuenta que no eres quien crees que eres todas las cosas, que estás en todos lados, que eres omnipresente, inmortal e ilimitado, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que nos está limitando para alcanzar ese despertar. Y eso que nos está privando o alejando de esa experiencia es el ego. No hay que confundir que el ego sea algo malo, porque precisamente es necesario la conciencia egoica o el yo separado para después poder vivir esa experiencia, ¿no? O sea, una persona tiene que estar dormida para poder despertar. La valida. Exactamente. O sea, es necesario este proceso para poder, es parte del propósito de la existencia. Es parte del mismo proceso que te lleva al despertar. En esa parte está el haber estado identificado con el ego para poder manifestar esta expresión tan hermosa de la unión con el todo. Entonces, el ego, vamos a platicar un poquito sobre él y vamos a citar varios autores y maestros espirituales que lo han tratado de poner con sus palabras en ejemplos. Entonces voy a estar aquí compartiendo un poquito. Todo el tema para el despertar comienza cuando empiezas a identificar el ego. Entonces, no es necesario pelearte con el ego, ¿no? Porque ya hay gente que se confunde y que piensan que el ego es alguien malo o el ego es... El ego simplemente no lo puedes destruir porque es parte de lo que te tiene separado, vamos, desde tu cuerpo, desde tu genética física, y todas esas características son parte del ego. Entonces, no lo destruyes, sino que cambias la manera en la que lo percibes. Por ahí en el canal vamos a estar compartiendo también un video donde gráficamente lo pueden a lo mejor ver de una manera más visual y poder ir entendiéndolo. Todo esto es un proceso, como lo veníamos comentando, de autoobservación. Entonces, desde el momento en que empieza el autocuestionamiento y voltearte a ver a ti mismo como otra persona, desde ese momento empiezas a cambiar el ego que percibes, ¿no? Entonces, nunca va a ser necesario estarte peleando con el ego, sino entenderlo y verlo como un tercero para dejar de identificarte con él. El ego es un conjunto de pensamientos aleatorios según las experiencias que has llevado en tu vida que usas para identificarte. Entonces, vamos a entender que ahorita en este momento una persona ordinaria tiene dos, vamos a llamarle entidades viviendo en ese cuerpo. Sí. El maestro Eckhart Tolle dice que está la conciencia pura, universal, divina, ilimitada, el Tao o el todo, está ahí, ¿no? Está ahí en tu cuerpo y es esa conciencia la que verdaderamente está viviendo esta experiencia de vida. La conciencia de Dios o el Tao o la divinidad o como le quieran llamar a esto, a lo más supremo, está en cada individuo llevando una experiencia de vida, autoconociéndose y evolucionando. Sí. Entonces, esa conciencia está ahí, pero queda opacada, dice el maestro Eckhart Tolle, que es como en el mar, que en la parte de abajo está todo quietecito y en la superficie están las olas y el pinche desmadre y el aire y la tormenta está arriba, sí, y abajo hay pura calma y paz absoluta. Entonces, esa conciencia es tu verdadero yo. Donde está la calma. Donde está la calma. Tu verdadero yo existe y vive en un estado de paz absoluta. Él es la divinidad. Entonces, y solamente vive en ese eterno presente donde está observando, sin juzgar, aceptando la vida, viviendo esta experiencia humana para la cual fue creado. O sea, sí, es como vivir, estar acostumbrado a vivir y atravesar una vereda.
y estar diciendo, a ver, este es el camino que hago todos los días dentro de tu confort, dentro de tu seguridad, y no te das cuenta y empiezas a pensar que solamente el mundo es esta vereda por la que pasas todos los días, protegido. Y bueno, desde la forma en la que yo lo veo es cuando logras empezar a darte cuenta que hay más, que no eres tú el que camina siempre por esa vereda, empiezas a ver que hay más allá y a trazar nuevos caminos, ¿no? Correcto. Entonces, mira, están estas dos entidades y está esta parte que es la conciencia pura. Y esa es la que está, ese es lo que realmente eres tú. Esa conciencia divina, ilimitada, que se encuentra en un estado de paz absoluta. Y lo que estamos buscando en el despertar es que te des cuenta de que tú eres, de que la verdad es que tú eres esa conciencia. Esa conciencia se ve opacada por un grupo de pensamientos conceptuales aleatorios, por todo lo que te identifica como un individuo. Y entonces todos los sentimientos de bajas vibraciones y lo que puedes llegar a juzgar o a interpretar como bueno o malo, todo eso se encuentra en estos pensamientos. Estos pensamientos opacan esa conciencia que tú eres. Sí, como un filtro. Estás de cuenta que tú te estás ahorita identificando con ese yo individual y eso es lo importante de entender del ego. El ego es con lo que tú te identificas, son ese grupo de pensamientos con el que te estás identificando y con lo que puedes separarte de lo demás. Todo lo que separa viene del ego. Todo lo que puedes juzgar viene del ego. Fuera del ego, en la conciencia pura, todo simplemente es, y es un estado donde todo es aceptación, porque eres el todo, sí, y el todo simplemente es y está pasando, y solamente estás allí observando la maravilla de la creación, y todo nada más está en un proceso de observación, contemplación, amor, paz, y ese es el estado al que queremos llegar cuando despiertes. Fuera de eso, tú ahorita estás opacando ese verdadero yo, lo estás opacando con tu yo individual. Este yo individual es un estado, y este es el ego. El ego es un estado ilusorio. Entonces, precisamente hay que entender que es un estado ilusorio. Y todo el proceso de romper con esa ilusión es cuando aceptas que estás en un estado ilusorio. Para esto es importante identificar los patrones del ego. El ego vive del conflicto, porque como no es real, necesita estarse autoafirmando y necesita estar en el chisme, en el problema, en el pedo, en el conflicto. Entonces, esa adicción de vivir en el conflicto, esa adicción que muchos tienen de estar, ese es el ego. El ego es el único que puede juzgar. Cada vez que dices, este güey está horrible, ese güey es feo, esto es malo, esto sí, esto no, este güey es cool, ese güey no, eso es el ego. El ego es el único que puede clasificar. La conciencia pura y absoluta acepta a todos y a todo. ¿Sí? Por ejemplo, los grandes maestros espirituales como Cristo y Buda jamás se le hubieran negado a un tipo de persona enfrente de a otro. O sea, Jesús jamás hubiera dicho a ti sí te atiendo y a ti no. Al contrario, Jesús era el que más se le acercaba a la gente que más necesitaba, ¿no? Por eso también le decían mucho que se juntaba con la pura escoria, pero pues él entendía que pues todos eran el mismo ser. Sí. Cuando estás en un estado de conciencia pura, no puede haber alguien más o alguien menos o alguien... Solo eres. Jesús jamás se mostró como alguien superior. Él fue un gran maestro que simplemente entendió que todos éramos un ser, llegaba y le lavaba los pies al pobre, y por eso le decían maestro, porque él fue un maestro que enseñaba a los demás a convertirse en Cristos, no cristianos. Sí. Él no buscaba que lo hicieran un ídolo. Eso es una cuestión que hizo un grupo de poder que fue la iglesia 300 años después o más después de su muerte. Entonces, vamos analizando esto y... puedes ver varias personas que han liberado por completo el estado egoico o la identificación con la conciencia egoica. Entre ellos podemos mencionar a Lao Tse, al Buda Gautama, a Cristo y por lo que he escuchado y por lo que está enseñando ahorita el maestro y tutor de Jim Carrey, Eckhart Tolle, y también a Jim Carrey. Cuando lo escuchas hablar a Jim Carrey, él en entrevistas dice que Jim Carrey no existe. Entonces, la gente está sacadísima de pedo. Sí. Sí, porque le dicen, ¿cómo está diciendo Jim Carrey que Jim Carrey no existe? Y luego en una entrevista que también vamos a compartir por ahí, que está en un video en YouTube que se llama El despertar de Jim Carrey, en alguna parte dice Jim Carrey, el problema de tener
el problema de la diferencia entre la casa y mi casa es el mí. Dicen, no existe el yo. Y entonces eso es lo que quiero que quien me esté escuchando entienda. El que tú creas que eres un individuo separado a la creación, eso es el ego. Precisamente por eso es necesario entender que no es algo malo. Y cuando no puede sentirse alguien ofendido cuando le dicen, el ego es un estado ilusorio en el que estás como en un trance donde estás sin darte cuenta, estás identificándote con un cuerpo físico y con un personaje en esta gran película. Sí, es el cuento que te creas o te cuentas para que puedas vivir cómodo. Exactamente, mira, ahí te va. Si tú te pararas, vamos a decir, afuera del planeta y tú vieras que el planeta es una unidad y que es una sola creación, entenderías que todo el universo es una sola creación. Entonces, para la conciencia pura, todo es una sola creación. Y entonces de repente cada individuo crea un personaje que se cree separado de los demás y que se cree más y mejor. Esto es el ego. Entonces, identificar los patrones del ego es una cosa primordial para cambiar el ego que percibes. En el momento en que el despertar se manifiesta, la ilusión del yo separado se elimina. O por unos momentos haz de cuenta que te quitan el velo de los ojos. Entonces ese es el despertar. Precisamente te quitan el velo de los ojos y ves que no eres ni tu cuerpo, ni tu cara, ni tu apellido, ni tu profesión. Y en eso experimentas que eres el todo, el Tao, que estás en todos lados, que eres omnipresente, etcétera, etcétera. Después, como lo comentábamos en el episodio pasado, vuelves naturalmente a la identificación con el yo. ¿Ok? Entonces, hubo un despertar, pero regresas a la conciencia egoica o al estado ilusorio del yo. Pero ya con la conciencia de que no eres esto. Entonces, empieza un proceso de desidentificación del yo. En este proceso vas a estar autoobservándote y cambiando la manera en la que te percibes para liberarte por completo del ego. La liberación completa del ego se llama la iluminación. Los maestros iluminados son quienes mencioné hace rato y muchos otros más maestros iluminados que ha habido. Precisamente el maestro o los maestros espirituales han venido a ayudar a las personas o a instruir a las personas como maestros precisamente, sí, para que los demás puedan alcanzar esos estados. ¿Qué hace que estés iluminado? O sea, ¿qué hace un iluminado? Un iluminado, y fíjate que esto es una pregunta bastante buena porque mucha gente piensa que es algo como que algo que te tienes que añadir o algo que tienes que lograr. Iluminado es simplemente ser lo que ya eres y quitarte todo lo que no eres. Precisamente es dejar todo lo que te separó de la creación, tu coche, tu estado de cuenta, tu profesión, tu apellido, tu ciudad, tu nacionalidad. Todo lo que te individualizó es quitártelo, es dejarlo a un lado. Y en eso, por eso decía Lao Tse, le daba risa a Lao Tse que la gente buscara la iluminación como algo muy complicado, porque decía Lao Tse, pues que ya eres la iluminación. O sea, la iluminación no se trata de añadirte algo, se trata de quitarte el velo, cabrón. O sea, quitarte eso. Cuando una persona ha llegado a ese estado de iluminación, por lo regular tienen el sentimiento de que todo está hecho y de que ya se autorrealizaron. Y en ese momento pues pueden terminar sus días en paz esperando la trascendencia o la vida en ascendencia, ¿no? O sea, como ya llegaron a su máxima realización como seres humanos y alcanzaron su nivel más alto de espiritualidad, entonces están listos para vivir otro tipo de vida en otra dimensión y seguir adelante. Sí. Algunos iluminados, por voluntad propia, han decidido enseñarle a otros el camino a la iluminación, que no es una obligación de los iluminados, ¿verdad? Pero sí, no es una fraternidad. No, pero varios han querido. Por ejemplo, Cristo, cuando encontró la iluminación, dijo, no mames, güey, esto está verguísima. Vengan conmigo. Déjame ir a contarle a todo mundo. Él regresa. Buda igual hace lo mismo, ¿no? Buda de hecho, hace lo mismo. Es el último que va a entrar, según las parábolas, Ajá, al reino, ¿no? Que está en la puerta esperando a que pasen hasta el último. así es. Entonces, mira, cuando Jesús, porque antes de ser el Cristo es lo mismo que el Buda. O sea, el Cristo Sí. es un estado de conciencia crística y el Buda es el despierto o el iluminado. Sí.
Cuando Jesús llega a este estado, llega porque durante su infancia él traía mucho conocimiento del mundo místico, ¿no? Y él estuvo en Persia, en India, en Egipto, estudió budismo. Jesús estudió budismo. Jesús era más budista que judío. Sí. Él nació en el judaísmo, pero durante sus años ocultos estuvo llevando todas estas prácticas de meditación y aprendió la alquimia de los egipcios, la magia de los druidas. Y el güey se volvió una pistola. Por eso lo menciono tanto, porque era un verdadero maestro de maestros. También el Buda Gautama estuvo 500 años antes de él. Entonces, pues 500 años después llegó y masterizó todo y aparte aprendió más cosas. Lo sintetizó. Sí, la verdad es que se hizo muy picudo. Y pues cuando encuentra la iluminación se da cuenta de todo esto, que no existía un yo separado, que solamente existe un ser y ese ser es el único ser que existe. El único ser que existe es la conciencia, ¿ok? Esa conciencia está viviendo y experimentándose a través de todos nosotros para verse desde diferentes perspectivas y desde diferentes puntos de vista, pero es una única conciencia. Arriba de esa conciencia la mente creó un personaje confuso, separado, victimita, enojón, que sufre, con apegos, con deseos, con sufrimiento, y ese personaje es ahorita en donde la mayoría de las personas se encuentran identificándose con el yo separado, sin darse cuenta que ellos son la conciencia de Dios. O sea, ellos son absolutamente todo lo que existe y todos los que existen. Para que me entiendas, tú y yo somos el mismo ser. Sí. O sea, tú y yo somos... yo soy tú y tú eres yo. Ese tema está hasta un poco oscuro si lo ves de esa manera, como quién es la conciencia o qué es la conciencia. La conciencia... La ves como algo es positivo. Bueno, tiene que existir. Sí, la conciencia es el único ser que existe. Y en otros episodios me voy a pegar mucho a explicar cómo el origen de la conciencia y cómo se empieza a dividir y por qué y todo eso. Y eso lo hablaremos cuando hablemos de la conciencia. Ahorita vamos a enfocarnos un poquito en el ego. Entonces, estos maestros espirituales que han podido trascender del ego, al final, la iluminación es únicamente la liberación completa de la identificación con el yo. En el momento en que te liberas del yo por completo, entras en un estado de liberación absoluta o un estado de samadhi. Y en ese estado, pues si ya no hay un yo que sufra, ya no hay un yo que quiera poseer nada, no hay apegos, no hay sufrimiento, no hay deseo, no hay competitividad, o sea, es un estado de liberación absoluta. Entonces es la dicha extrema para las personas que adquieren ese estado. Es una dicha inmensa porque están autorrealizados. Ya no hay nada más que hacer, ya todo está hecho. Es la culminación máxima espiritual que puede aspirar un ser humano. Y eso precisamente es aprender a ser humano. Los seres humanos ignorantemente vivimos y venimos al mundo pensando que veníamos a hacer cosas, a dejar un legado, a hacer huella. Y no, mi hermano. Veníamos a experimentar una vida de forma humana y alcanzar nuestros niveles más altos de espiritualidad. Quienes alcanzan ese nivel más alto de espiritualidad precisamente ya no tienen nada que hacer en este planeta porque ya aprendieron a ser humanos. Entonces ellos pueden trascender a otro tipo, su cuerpo álmico puede pasar a otra vida de manera ascendente, puede, vamos a decir, ascender a la vida que sigue. Por eso Jesús decía que el que lo seguía o el que seguía sus pasos no moriría, porque evitas el ciclo del samsara. El ciclo del samsara es, si tú viniste a esta vida y nunca entendiste para qué viniste aquí y te afligiste por el dinero y fuiste un hombre rico y lujoso y todo, pero no entendiste, no alcanzaste la trascendencia, entonces te toca, por ley universal, te toca morir, ¿sí? Y reencarnar para que en tu siguiente experiencia de vida, con nuevas experiencias, a través del sufrimiento, de lo que sea, trates de alcanzar ese estado de iluminación. Entonces, ese ciclo es el samsara. Y varias culturas lo utilizan. Una persona que alcanza su nivel más alto en esta vida alcanza la trascendencia. Por eso es importante dejar de voltear a ver, y como lo dicen los actores ahorita, Russell Brand y otros, que dicen, por favor no busquen, sí, no busquen la riqueza, no busquen lo mundano, porque el tema es no embobarte o no distraerte con lo mundano. No quiere decir que no trabajes, para que no me malinterpreten, porque pues hasta los maestros espirituales de repente pues uno fue carpintero, otro hacía alguna otra cosa, ¿no? Entonces no quiere decir que no trabajen, pero quiere decir que no pierdan de vista que el propósito
es precisamente llegar a la iluminación. El propósito de cada ser humano es entender quién es, recordar quién es. Es un proceso de recordar, ¿no? De, cabrón, me identifiqué con este personaje y se me olvidó quién era. Un bebé muy chico, antes de que empiece a desarrollar la mente, un bebé es conciencia pura. Un bebé domina perfectamente que él es la existencia misma y que él es el todo porque es conciencia pura. Desgraciadamente, cuando empiece a desarrollar la mente, va a empezar a crear este personaje. Por eso el capítulo pasado le preguntaba a la gente que traten de acordarse cuándo empezaron a existir. Porque quiero que empiecen un proceso de introspección. Cuándo empezaron a identificarse con el yo, cuándo empezó a haber mente. Antes de la mente eres conciencia pura, porque eres la pura conciencia, no hay nada más. Por eso no hay recuerdos. Después hay nombre, hay religión, hay grupo de escuela, hay equipo de fútbol, hay color de piel, hay soy familia. Ricos, pobres. Soy familia nice o no, soy rico, pobre, soy de qué onda, ¿no? ¿En dónde me separo? ¿En dónde me agrupo ahora? Sí. Entonces, vamos a enfocarnos en los patrones del ego para que empiece a identificar qué es el ego. El ego es este estado ilusorio en el que te encuentras. Precisamente un proceso y un cambio drástico es cuando empiezas a aceptar que estás en un estado ilusorio, ¿ok? En ese estado ilusorio, todo lo que te separe, todo lo que juzgue, todo lo que clave, si alguien se clava en un conflicto, el ego es el que quiere tener la razón. Una persona que levanta la voz para afirmar su razón solo quiere significar que la ha perdido. Entonces, el ego es el único que juzga, el ego es el único que se puede enojar, el ego es el único que puede quererse demostrar superior o mejor que otra persona. Una persona libre de ego no puede y sabe que no es mejor ni más, ni vale más, ni por lo que tiene, ni mucho menos. Precisamente una persona me decía, no puede ser, Benjamín, o sea, hay quienes brillan más que otros. Eso es pero completamente una cosa del ego. O sea, tienes que entender que para la conciencia, para la creación, solamente existe una creación, no hay nada separado. Entonces, todo lo que te individualice son características del ego. Si una persona se identifica con su papel del trabajo o con su profesión laboral o con su estatus económico o con su apellido, él está limitándose a ser un Rockefeller si quieres, y se está limitando a ser un Rockefeller cuando puede ser absolutamente todo. Sí. Precisamente cuando una persona se libera del ego, se convierte en Dios mismo o recuerda que es Dios mismo. Porque vamos a tratar de explicar este tema lo más posible, pero solamente existe esa conciencia de Dios, ¿ok? Es lo único que existe, no puede existir nada más, porque solamente el Creador crea y solamente la conciencia es la única que se creó y es lo único que realmente existe. Sí, que de hecho hace rato lo estabas diciendo y creo que para esta mente que es más científica lo podemos simplificar como, sí, estamos de acuerdo que vivimos en un universo que existe hacia afuera y que cuando mueres regresas a ser parte de lo que ya existe. Cuando te mueres, mira, ahí te va. Tú estás aquí y eres la conciencia. Tienes una mente que te dice que no, que eres pitufo y que yo soy Benjamín y que eres un güey de león y todo lo que te individualiza y te separa, pero eso es falso, eso es una creación de la mente. Entonces, cuando te mueres, la mente sí muere, porque el cerebro se fríe y se pudre y se queda aquí. Cuando te mueres te das cuenta de que eres la conciencia, pero como no te diste cuenta en vida o en el proceso, te toca, o sea, todos los que se mueran, cuando se mueran, se van a dar cuenta de que, verga, güey, yo soy Dios, yo era todo, estaba en todos, qué pendejo. Y les va a tocar volver a encontrar un cuerpo y la conciencia tiene que volver a encarnar porque tienen que lograr ese estado aquí. Por eso en la película de Samadhi dice tienes que morir antes de morir. Sí. Tienes que encontrar ese estado aquí para realmente haber aprendido de qué se trataba ser humano. Entonces, vamos a compartir por ahí unos videos y algunas frases de maestros espirituales donde te hablan de este ego, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús dice niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo porque tú no existes. En ese video de Jim Carrey, cuando dice Jim Carrey no existe el yo. Entonces, va a ser fácil para el oyente que está aquí escuchando todo esto,
poder entenderlo si escucha que varias personas lo explican, cada quien con sus palabras. Hay quienes tienen un superdón para explicar, hay quienes no tenemos tanta facilidad y tratamos de explicar eso que hemos manifestado, pero la mente no puede explicar lo que va más allá de la mente. Entonces a veces tenemos trabas hasta de semántica o... Pero porque es inexplicable justamente, y en el momento que aceptas que hay algo que es inexplicable, se vuelve una experiencia, que creo que es por eso que le da tanta validez lo que nos platicas, porque no es un tema de creencias, no es un tema de me educaron de esta forma, o de sigue a Jesús, o sigue a Buda, o hazte cristiano, sino de en esta transformación que he vivido, esto es lo que se me ha revelado. Claro, y sobre todo que por suerte estamos en una etapa como sociedad y como conciencia universal que somos, que está habiendo una evolución en la conciencia. Este tema que estoy hablando yo aquí en los próximos años va a ser mucho más sonado, y ahorita es un tema muy sonado ya, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, viene un cambio en la conciencia universal y esto es de manera... va a haber mucha gente despertando en los próximos años. Inclusive creo que va a haber niños despertando o mucha gente. O sea, vamos a tener, creo yo, que muchísimos iluminados en estas próximas épocas. Y al final, pues yo estoy haciendo lo que me corresponde por haber podido manifestar la verdad. Pude analizar y observar lo que era el ego, entenderlo, y es lo único que quiero, transmitirlo. No quiere decir que yo esté libre del ego, quiere decir que ahora observo todos los patrones que son del ego. Y entonces, que estás iluminado. No, para nada, eso sería precisamente egoico decirlo, ¿no? Exactamente. Pero sí quiero... Regla 1, el iluminado no dice que está iluminado. Exactamente, no, eso jamás. Pero sí te puedo decir que es un proceso de autoobservación, donde como una tercera persona, que esa es una clave, empezar a ver el ego como un tercero, porque si lo estás viendo ya como alguien más, precisamente te dejas de identificar con él. Es crear mucha conciencia en ese sentido, ¿no? Como el cacharte, porque lo dije. Exactamente. ¿De dónde nació este El ego comentario? fue el que se enojó, el ego fue el que criticó, el ego fue el que juzgó. Sí, eso me molestó, no te molestó a ti, le molestó al ego. A la conciencia no le puede molestar porque la conciencia acepta todo. Entonces, ¿a quién le está pegando? ¿Quién es el que quiere sobresalir? ¿Quién es el que quiere tener la razón? El ego. Y cuando empieces a identificar el ego, vas a poder empezar el proceso de la desidentificación con él. Ahora, tú manifiestas el despertar y regresas a la conciencia egoica. Y en tu proceso a la iluminación vas a ir desidentificándote cada vez más. Por eso no es nada más un estado de que o dormido o despierto o iluminado. No, o sea, llevando un proceso donde cada vez estás más despierto, más consciente, cada vez te identificas menos con el ego, y mientras menos identificación con el ego hay, el sufrimiento se va, porque cada vez va a haber menos alguien que pueda sufrir, alguien que pueda darle importancia a lo material. Todas las situaciones dolorosas vienen del ego. La conciencia solamente acepta la experiencia de vida como tal. Entonces, por ejemplo, si se te muere un familiar, el ego, porque el ego es el que marca su posesión de que se me murió mi familiar. La conciencia simplemente ve que un cuerpo, los átomos de ese cuerpo terminaron, sus células terminaron su ciclo, y ahora le toca seguir un proceso o de reencarnación o de ascendencia, pero la conciencia sabe que es inmortal e ilimitada. Entonces no tiene apego, porque sabe que todos simplemente son. Sí. El único que puede marcar apego es el ego. Mi familia, mi clan, mi grupo, mi. El ego es el que quiere tener posesión. Mi casa, mi dinero, yo. Ese es el ego. Entonces, empezar a identificarlo y empezar a soltar, por muy difícil que esto parezca, porque precisamente es un tema muy complicado, por ejemplo, para quienes han logrado amasar fortunas o cosas así, tienen tantas cosas, tantas posesiones, tantos apegos, que hay un yo muy arraigado. Entonces, precisamente van a poder escuchar a otras personas que han encontrado esta verdad y que de alguna u otra manera quieren hacerte entender que el ego es todo eso que te está causando sufrimiento, todo eso que te está individualizando. Sobre todo Eckhart Tolle en su libro El Poder de la Hora y en sus videos, que he visto recientemente unos,
habla mucho de cómo identificarlo, de qué es el ego. Un reconocimiento muy importante del ego es que el ego se siente muy amenazado en el presente. Entonces Eckhart dice que dejes post-its en diferentes lugares para que recuerdes estar presente aquí y ahora. Porque cuando estás en el aquí y en el ahora es la conciencia la que está ahí. El ego es el que se tiene, precisamente como se siente amenazado en el aquí y en el ahora, empieza a buscar pensamientos del pasado o ansiedad en el futuro. Entonces empieza a ir para uno de los dos lados. Ayer estaba platicando con una persona y me decía, es que yo no puedo ser Dios. Yo no te puedo creer que yo soy Dios. Y no, ahí tenemos un problema porque él cree... El problema no es que ella sea Dios. Sino en que Dios cree. No. El problema no es que ella sea Dios. El problema es que no existe ella. ¿Sí me entiendes? Para una persona que entiende esto, hay una persona o una ilusión diciendo yo no puedo ser Dios. Sí, pero quien no existe eres tú. El único que existe es Dios. O sea, lo único que existe es la conciencia. Cuando tú estás diciendo yo no puedo creer esto, ese ego es un estado ilusorio que está diciendo no, es que yo no puedo ser Dios. Si tú no, tu ego, tu yo ficticio es un estado ilusorio. Tu historia no encaja pero con eso. Solamente puede existir Dios. Y quiero que entiendan esto. Creación y creador son uno. Porque el creador se volteó a ver a sí mismo como creación. Pero es el mismo ser. Un creador no es nada sin su creación. Sin su creación no es creador. Entonces... quiero que entiendan esto, que el creador y la creación son uno y que solamente la conciencia se está volteando a ver desde diferentes perspectivas para autoconocerse. Porque si no, no, pero solamente existe ese ser. No hay nadie más. O sea, no puede existir un personaje porque es una ilusión, porque solo existe la conciencia. Y creo que también va muy en relación a la paz, ¿no? A cómo se siente, a cómo te identificas en ese momento. Porque creo que esta parte del ego es el aceptar y el ser responsable de todas sus decisiones. Y cuando eso sucede, no dependes de nada de lo que sucede alrededor. No te vuelves víctima de las circunstancias. Por eso la importancia de entender esto es que una persona que despierta manifiesta la verdad. Y la verdad se ha manifestado y eso va a cambiar para siempre. Va a cambiar para siempre su forma de percibir la vida. Pero se vuelve a identificar con el yo. Entonces, los problemas que sigue habiendo van a cambiar ahora, pero sigue habiendo sufrimiento. El sufrimiento se va por completo en la iluminación. Tú puedes ver, y si escuchas las historias y ves y te pones a investigar o a leer sobre los grandes maestros espirituales, puedes ver que todos ellos vivían en un estado de paz, amor y liberación absoluto. A ellos no les movía que si el coche, que si el trabajo, que si el dinero. Vivían libres, entregados a la vida, disfrutando cada día, en el aquí y en el ahora. Entonces, es la manera más hermosa y sabia de vivir, ¿no? Sí, aparte creo que hay mucho simbolismo. La otra vez que tú mencionabas la parábola de Jesús que se arrodilló, yo como que me cayó el 20 también. Yo estando arrodillado, regando y con unas plantas, me di cuenta de esa humildad que se requiere de hincarte, trabajar la tierra, volverte a conectar y todo lo que significa eso. Creo que ese es el mensaje, ¿no? Como el arrodíllate para que sientas que eres parte de todo, ¿no? Así es. Y realmente digo, te puedes arrodillar o te puedes acostar. O sí. Es algo maravilloso cuando puedes experimentar la liberación del yo, aunque sea por unos momentos. Y esa experiencia está a la mano de cada persona porque ellos son la conciencia, tienen todo el mismo derecho que cualquier otra persona, o sea, y cuando experimenten eso va a haber un cambio radical en su forma de vivir. Después de eso, el proceso que puedan llevar o no los va a ir acercando a cada vez estar más conscientes. Cada vez, cuando empiezas a pensar todo como unidad, no te puede dar envidia algo, no te pueden dar celos de nada, no te puede... Porque al final cuando empiezas a pensar como unidad, pues no hay nadie que le pueda hacer nada a nadie porque pues todos somos uno solo, ¿sí me entiendes? No puede haber egoísmo, no puede haber competitividad, todo fluye de una manera armoniosa y perfecta. Te vuelves uno con el universo, no hay cosa que le pidas al universo que no te vaya a dar, a menos que no sea para tu propio beneficio, pero todo empieza a cambiar, todo empieza a fluir, todo empieza a crecer, empiezas a evolucionar y bueno, pues al final eso es lo que
a lo que quería llegar en este episodio, motivar la búsqueda de cada quien de qué es el ego, buscar las diferentes, que vamos a compartir unos videos en el Instagram ya que lo abramos, videos e historias de otras personas que cuentan el ego con sus palabras o lo describen, y entonces que puedas entender que estás en un estado ilusorio. Al final, el ego es un estado de ilusión donde tú crees que eres ese cuerpo, ese personaje, y no logras ver que eres absolutamente todas las cosas. Como lo dijo una chava que se llamaba en Instagram o en TikTok, que estaba como Isabela Espiritual, esa pues chavita, porque estaba muy joven, tenía una facilidad para explicar las cosas, y ella fue la que comentó ahí: tú crees que eres el personaje en esta película que está sufriendo y que todo le pasa y que no le va bien y que le robaron y le pegaron y y tú eres la televisión donde está pasando la película. Es importante analizar y meditar esta analogía, porque esa es la verdad más grande. O sea, tú eres el espacio que estás habitando. Cuando entiendas eso, te vas a dar cuenta que tu verdadero yo, o el Tao, es absolutamente toda la existencia. Estás en todo. Sin importar en dónde estés. Estás en todo. Estás en todos lados. Estás en todo, en todas las piedras. Vives a través de los animales a través de ti. Vives a través del cielo, el cielo a través de ti. Eres uno con la existencia. La existencia es una sola existencia. Es lo que hay que entender. No hay nada separado. Si tú pudieras ver, verías que todo el cosmos no tiene divisiones. ¿Por qué te estás separando tú? Todo el cosmos es un solo universo, una sola creación. Entonces, pues yo creo que la podemos dejar aquí. Espero haber sido claro. También por ahí que dejar la manera en la que alguien pueda preguntar si tienen dudas. Los motivo y los invito a llevar, por favor, su propia investigación y entendimiento sobre este tema. Y que cuestionen, justamente. Todo el tiempo cuestionen. Y que precisamente van a encontrar mucha similitud en varios de las enseñanzas que puedan encontrar por ahí, de qué es el ego. Entonces es importante entender el ego para que puedas cambiar el ego que percibes. Una persona que ha adquirido Samadhi o que ha alcanzado la iluminación puede llevar una máscara puesta, pero no se identifica con ella. Quiere decir que tú podrías ver un maestro espiritual siendo un carpintero o siendo un lo que sea, ¿no? A pesar de que por dentro está lleno de iluminación, pero sigue llevando un rol en la vida cotidiana. Él sigue haciendo lo mismo o puede hacer lo que quiera, pero ya no se identifica con ese personaje. Dicen los maestros del Zen: antes de la iluminación, acarrear fuego y subir la montaña. Después de la iluminación, acarrear fuego y subir la montaña. Quiere decir que realmente no cambia tanto lo que haces, sino cómo lo haces. Entonces, el primer hombre que no se había iluminado va subiendo la montaña y va quejándose. Y la tengo que subir y está bien pesado. ¿Cuándo voy a dejar de subir esto? Y está bien cansado y se va quejando y va sufriendo. Y el que ha alcanzado la iluminación va subiendo el fuego y va feliz de la vida subiendo, aceptando que está subiendo la montaña cargando el fuego. Entonces, ¿qué es lo que puede esperar la gente? Va a cambiar la manera en la que viven. Claro que hay cosas que van con la congruencia y hay personas que desde que manifiestan el despertar y conforme su evolución espiritual va llevándose a cabo, pues buscan cosas que van más adecuadas a su estilo de vida. Empiezan a buscar ayurveda, métodos de alimentación más sanas, yoga, reiki, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un canal en YouTube que se llama Camino al Despertar. En ese canal hay un episodio que se llama ¿Qué sucede después del despertar? Y en ese episodio de 32 minutos explican paso a paso para que reconozcas los procedimientos hacia el despertar y después hacia la iluminación y lo que va pasando. Lo recomiendo ampliamente, y en ese mismo canal también después esa fundación o ese grupo de personas que hicieron ese Camino al Despertar tienen otros también episodios interesantes en cuanto a la Ayurveda, y ese ya es más como para quienes empiezan ya una búsqueda de qué sigue ahora, cómo me cuido más, porque una persona que se empieza a volver consciente
deja de hacerse daño. Entiende que es una conciencia habitando en este cuerpo y pues no quieres lastimar tu cuerpo, ¿no? O sea, le digo a la gente, si tú tienes un Ferrari o un coche, pues no vas a un carro, o sea, muy bueno, pues no sales y le pones unos putazos en las mañanas, no le echas caca en el cofre. Sí, te pasas los topes. O sea, pues sí, creo que se trata de cuidar el vehículo en el que habitas para que también la calidad de tiempo que estés aquí en cuanto a tu físico sea diferente. Pero pues la dejamos aquí para ir haciendo todo esto más corto. Entonces cerramos este capítulo de qué es el ego y pues que la búsqueda y el entendimiento sigan constantemente creciendo y evolucionando. Gracias, mi Pituflies. Gracias, bye.